Muy buenos días, que el Señor bendiga a todos y cada uno de ustedes que van a poder estar con nosotros en la clase de este día, miércoles. Tenemos miércoles 17 de junio, un día donde Dios nos permite poder estar delante de su presencia para poder escuchar su palabra, para poder estudiar juntos en esta hora. Quiero que inclinemos nuestro rostro y que le entreguemos este tiempo al Señor, que oremos y vengamos delante de su presencia para que sea Él quien hable a nuestros corazones y quien pueda dejar esa palabra siempre como una semilla dentro de nosotros para que pueda germinar, para que pueda dar ese fruto apacible, ese fruto agradable delante del Señor. Vengamos en oración en esta mañana. Padre, te damos gracias, Señor, por todas las bondades con las cuales tú nos has rodeado en este día, Señor, que recién inicia. Dios mío, una vez más venimos delante de tu presencia, Señor, y nos presentamos delante de ti para que tú con tu Espíritu Santo y con tu presencia, Señor, nos puedas cubrir, nos puedas llenar, Señor, y puedas usarnos como un medio de bendición, como un medio, Señor, donde otros van a ser y recibir, Señor, esa palabra fresca que tienes tú para nosotros desde los cielos. Te rogamos en esta hora, Señor, que sea tu palabra cobrando vida, que sea tu Espíritu Santo, Señor, dándole a tu palabra esa unción fresca que se convierta en un rema para nuestras vidas, que podamos vivir, caminar, Señor, conforme a lo que estamos aprendiendo de tu palabra en esta hora. Espíritu de Dios, te ruego una vez más que abras los ojos del entendimiento de cada uno de los que estamos aquí, Señor, para que podamos ser lavados por medio de tu palabra en esta hora. Desde ya te damos toda la gloria y toda la honra, todo el honor solo a ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Cordero de Dios. Amén, Señor, y amén. Muy buenos días, Dianita, que el Señor te bendiga. Buenos días por estar conectada en esta mañana. Quiero que demos inicio a la clase correspondiente a este día miércoles, recordándoles que estamos hablando precisamente de la carta de los Hebreos. Estamos estudiando versículo a versículo qué es lo que el Señor nos ha dejado escritos en su palabra. Así es que quiero que en esta mañana inmediatamente regresemos a la escritura. Estamos en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, la semana pasada estuvimos dando introducción a este capítulo 10 y estuvimos hablando que la sección número 8 correspondiente a este capítulo 10 es básicamente donde el escritor de la carta a los Hebreos, que nosotros ya hemos dicho y explicado el por qué creemos que es el apóstol Pablo. Así es que este capítulo 10 nos habla básicamente acerca de el camino nuevo y vivo. Todo este capítulo 10, desde el versículo 1 hasta el versículo 20, el apóstol Pablo se va a encargar de explicar a los cristianos judíos de ese momento, pero también se encarga el Espíritu Santo de hablarnos a nosotros de por qué es el camino que llega hasta la presencia de Dios, el camino que va hasta el lugar santísimo ya ha sido abierto para nosotros. Así es que de eso estábamos hablando la semana pasada. Nos quedamos específicamente en el versículo 10, Hebreos 10 y el versículo 10. Voy a leer el versículo 9. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. Estuvimos hablando la semana pasada, mis amados, que el Señor Jesús, Él recuerda las palabras que dijo el rey David. El rey David, inspirado por el Espíritu Santo, habló palabras que el mismo Señor Jesucristo, años o tiempo más tarde, el Señor Jesús iba también a repetirlas con una claridad, con una seguridad profunda de lo que de lo que el Señor Jesús había venido a hacer a esta tierra. El Señor Jesús supo. Desde primera mano él sabía que había venido delante de esta tierra, en este mundo, había venido para hacer la voluntad del Padre.
En el versículo 9, Hebreos 10:9, vemos cómo Jesús le dice claramente, le dice a Dios el Padre, le dice, quita lo primero para establecer esto último. Jesús estaba hablando de que él estaba pidiéndole al Padre que quitara el pacto antiguo, que quitara la ley para poder establecer lo nuevo, que era el nuevo pacto, la nueva dispensación de la gracia. Así es que eso es lo que estuvimos hablando la semana pasada. Pero ahora en el versículo 10 dice, en esa voluntad, en la voluntad de Jesús, en la voluntad del Hijo de Dios, pero también en la voluntad del Padre, dice, nosotros hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Ahora, hemos estado haciendo una comparación entre lo que es el antiguo pacto y el nuevo pacto, entre lo que era la ley y lo que ahora es la gracia. Entonces nos está diciendo este versículo que la ley tenía que hacerse básicamente rituales, sacrificios de animales día tras día. Cada vez que un israelita pecaba o quería reconciliarse con Dios, básicamente tenía que ofrecer un sacrificio a Dios para que la sangre de ese animalito cubriera, oiga bien, cubriera, no quitara, sino que cubriera únicamente sus pecados y así poder ser aceptados por Dios el Padre. Ahora dice el versículo 10, que el sacrificio de Jesús, el único sacrificio que Jesús hizo, es válido no solo para cubrir nuestros pecados, sino que para quitarlos por completo. Qué gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. El antiguo pacto, la sangre era derramada únicamente para cubrir pecados, pero seguían estando los pecados ahí. El nuevo pacto que el Señor Jesús selló, hizo con su preciosa sangre, este nuevo pacto quitó nuestros pecados por completo. Y no solamente los quitó, sino que dice también que por medio del sacrificio del Señor Jesús, nosotros hemos sido santificados. Qué privilegio, qué bueno saber el sacrificio de Cristo, todo lo que ha logrado para ustedes y también para mí. El Señor nos santifica. Pero para esto rapidísimo quiero solamente tocar qué es la santificación. La santificación es ser apartados de algo y consagrados para Dios. El Señor Jesús nos santifica. El Señor Jesús nos aparta del mundo, nos aparta del pecado, pero también nos hace aptos para poder ser nosotros esos hijos de Dios, esas personas que vamos a agradar al Padre con nuestra vida, con nuestras actitudes. Por eso es que dice, estoy en Hebreos 10 y el versículo 10. Dice, en esa voluntad somos santificados. Ustedes y yo hemos sido santificados. Ahora, la santificación, mis amados hermanos, no significa que ya estamos completamente completamente santos. Cuando somos salvos, entramos a un proceso de santificación. Pero la santidad, al igual que muchos otros aspectos en la vida cristiana, la santidad es algo que tiene que irse produciendo poco a poco, o la santidad es algo en lo cual nosotros tenemos que trabajar y colaborar con Dios. Nosotros no nos podemos hacer santos, pero podemos pedirle al Señor que sea Él quien nos santifique. La santidad es imputada cuando recibimos a Jesús, se nos da, se nos otorga. Dios nos aparta del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de la luz. Pero también necesitamos ser santificados poco a poco, día a día, conforme caminamos con nuestro Señor Jesucristo. Vamos siendo santificados también. Así es que es importante ver cómo el sacrificio de Cristo no solamente quita pecados, sino que su sacrificio nos santifica. Nos santifica porque es un sacrificio tan perfecto que una sola vez fue suficiente que Cristo se entregara, padeciera por nosotros y de ahora en adelante, desde ese sacrificio de Jesús en adelante, Él con su sangre nos limpia de todo pecado.
Entremos ahora al versículo del 11 hasta el 14. Estoy en Hebreos 10, del versículo 11 al 14. Recuérdense, estamos viendo acerca del camino nuevo y vivo que nos abrió nuestro Señor Jesucristo. Versículo 11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Lo que yo decía hace un momento. El sacerdote ofrecía a Dios, ofrecía un holocausto. Un animal era ofrecido para que la sangre pudiera nada más cubrir el pecado. Pero la sangre de esos animales no quitaban, no erradicaban por completo el pecado de ninguna persona. Ahora, ¿por qué Dios entonces estableció esto de esa manera? Simple y sencillo. Dios lo estableció de esa manera para que el ser humano, para que nosotros y también el pueblo de Israel comprendiera cuál era la manera correcta a la que Dios estaba indicando o señalando. ¿Cuál era la manera correcta de presentarse a Dios? Cubiertos por la sangre. En aquel momento los sacerdotes y el pacto antiguo lo hacían cubiertos por la sangre de animales, pero para nosotros ahora que estamos en el nuevo pacto, nosotros ya estamos cubiertos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Así es que dice que el sacerdote entraba día tras día y ministraba y ofrecía muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Eso era lo deficiente del pacto antiguo. Por eso es que se necesitaba un nuevo pacto, el cual ya lo tenemos nosotros. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí vemos una vez más otra ventaja, otro estándar mayor del nuevo pacto. En el pacto antiguo tenían que ofrecerse, sacrificarse animales día a día, constantemente. Con el nuevo pacto no. En el nuevo pacto un solo sacrificio fue necesario, fue suficiente para poder perdonar nuestros pecados. Y por supuesto que estamos refiriéndonos y estamos hablando acerca del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice que su sacrificio fue ofrecido una vez y para siempre. Y dice que ahora el Señor Jesús, después de haberse ofrecido, Él está sentado a la diestra del Padre. Qué hermoso el privilegio que tenemos nosotros de creer en Jesús, de creer en el sacrificio supremo del Hijo de Dios, ser salvos, ser limpiados, ser sanados por medio de esa sangre. Versículo 13. De ahí en adelante, del sacrificio de Cristo, de ahí en adelante estamos esperando que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahora, el versículo 13 a nosotros nos da a entender algo muy importante. El sacrificio de Cristo no solamente nos limpia de pecados, no solamente nos sana, nos salva, nos redime, nos restaura. El sacrificio de Cristo también hace justicia. ¿Por qué el sacrificio de Cristo hace justicia? Dice el versículo 13, que dice que después del sacrificio de Jesús, dice que está esperando. Cristo está sentado a la diestra de Dios y Él está esperando que a sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Ahora, hemos estado hablando bajo el contexto de que el sacrificio de Cristo nos sana, nos limpia y nos perdona de los pecados, los quita los pecados. Pero aquí está hablando de juicio. ¿Por qué? Porque el que acepta el sacrificio de Jesús, acepta bañarse, por decirlo así, con la sangre de Cristo, somos perdonados y limpiados. Pero quien no acepta el sacrificio de Jesús, se vuelve enemigo de Dios. Dice un versículo en la palabra de Dios, que el que conmigo es, dice, recoge, dice el Señor Jesús. Pero el que contra mí es enemigo mío. Entonces, quien no acepte el sacrificio de Jesús, lo que hace
se constituye enemigo de Dios. Y haciéndose enemigo de Dios, dice que esos enemigos van a ser puestos por estrado de sus pies, por estrado de los pies del Señor Jesús. Así es que ninguno de nosotros es enemigo de Dios. Somos amigos de Dios, somos salvos, somos santificados por medio de su gracia. Entonces el versículo 14 finaliza diciendo, con una sola ofrenda. No es necesario que Cristo muera una y otra vez. No es necesario ya. El Señor Jesús murió una sola vez y con una sola ofrenda nos hizo perfectos. Ahora, un poquito de explicar este versículo. No estamos todavía completamente perfectos. Estamos siendo perfeccionados día a día. Hace unos días expliqué, probablemente por este medio, sino que a otras congregaciones estaba explicando cómo el Señor Jesús trabaja en nosotros según lo que dice Primera de Tesalonicenses 5:23. El Señor Jesús trabaja en nuestro espíritu, en nuestra alma y por último en nuestro cuerpo. Él lo restaura. El orden de restauración de Dios inicia con el espíritu, luego con el alma y después con nuestro cuerpo. Estamos siendo, mis amados, perfeccionados en el Señor. Estamos siendo limpiados, transformados y santificados por medio del sacrificio de Cristo. Por eso es que no tenemos ningún día que despegarnos del lugar santísimo. No tenemos que despegarnos de la presencia de Dios. Mientras más tiempo pasemos en la presencia de Dios, más rápido y mejor vamos a ser transformados, vamos a ser cambiados de la naturaleza de pecado con la cual hemos nacido. Avancemos ahora. Estoy en Hebreos 10 y versículo 15 y 16. Versículo 15. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, ¿qué dijo el Espíritu Santo en otro lugar, en otra escritura? ¿Qué dijo? El versículo 16, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Ahora lo que el apóstol Pablo está hablando aquí básicamente es la diferencia entre el antiguo pacto o el pacto antiguo o el viejo pacto, y está hablando y está mostrando cuál es la diferencia del nuevo pacto. Dice el versículo acá, este es el pacto. ¿Cuál pacto? Se está refiriendo al nuevo pacto. Acordémonos que el apóstol Pablo estaba enseñándoles a los hermanos judíos que se habían convertido a Cristo. Les estaba enseñando que ya no necesitaban hacer rituales, ya no necesitaban estar sacrificando corderos, animales día tras día para cubrir sus pecados. Ahora había un sacrificio supremo, el de Cristo, no que cubría los pecados, sino que los quitaba por completo. Entonces ahora les dice, y nos dice también a nosotros, este es el pacto, el nuevo pacto de Dios, el pacto que Dios quiso hacer con Israel, porque esto se lo habló Dios primero a Israel. Fíjense, Jeremías 31:33 nos habla también de este pacto, pero también está registrado este nuevo pacto en Ezequiel 36:25. No voy a leer por ahorita Jeremías 31:33. Nada más anótelo y léalo más tarde en su casa. Pero sí quiero leer Ezequiel 36:25. Ahí este versículo sí es importante que nosotros lo conozcamos, porque Ezequiel 36 nos muestra cómo Dios quiere establecer el nuevo pacto con nosotros. Si bien es cierto que nosotros somos los cristianos del nuevo pacto, necesitamos, mis amados, dejar que Dios obre en nuestro interior. Para que Dios obre en nuestras vidas, Dios tiene que hacer primero algo. Y eso es lo que yo quiero que notemos en esta mañana. Ezequiel capítulo 36, y vamos a leer desde el versículo 25 hasta el 27. Ezequiel 36:25 dice, este es el nuevo pacto que Dios quería hacer con Israel. Lastimosamente Israel no reconoció, no aceptó al mensajero del nuevo pacto. ¿Quién era el mensajero del nuevo pacto? Era el Señor Jesús.
no lo aceptaron, no lo reconocieron, sino que lo rechazaron. Así es que el Señor, con tristeza y con dolor, tiene que abandonar a su pueblo amado Israel por cierto tiempo, lo abandona y se vuelve al pueblo gentil. Se vuelve el Señor hacia nosotros y nos extiende el nuevo pacto. Así es que nosotros, con amor, con fe, con esperanza, tenemos que abrazar el nuevo pacto. Tenemos que conocer cuál es el nuevo pacto para poder ser investidos de este poder de lo alto que el Señor ha dejado en el nuevo pacto. Ezequiel 36:25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. En estos 3 versículos, mis amados, podemos nosotros ver encerrado lo que en realidad es el nuevo pacto. Ahora, ¿cuál es el nuevo pacto? Por si alguien no lo ha entendido. Y esta es válido, es bueno, es necesario que todos aprendamos. ¿Cuál es el nuevo pacto? El nuevo pacto que el Señor Jesús estableció por medio de su sacrificio es que ahora los mandamientos, ahora las leyes, los estatutos de Dios ya no iban a ser escritos en una tabla de piedra como se las dio a Moisés allá en el monte Sinaí. El nuevo pacto básicamente es las leyes, los estatutos de Dios escritos en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero por eso es que el Señor quiere ir trabajando en nosotros por parte. Mire, cuando aceptamos al Señor Jesús, mis amados hermanos, es apenas el principio de una larga caminata cristiana que tenemos con Dios. Nosotros le enseñamos a nuestros hijos y les decimos, nosotros somos cristianos no porque vamos los domingos a la iglesia. Nosotros no somos cristianos porque nos gusta cantar alabanzas. Nosotros somos cristianos porque queremos que Dios grabe en nuestro corazón y en nuestra mente su palabra, su ley, sus mandamientos. Mis amados, la ley, el pacto antiguo, Dios la tuvo que escribir para el pueblo en las tablas de piedra. Pero el pacto nuevo, el nuevo pacto que Dios dio por medio de Cristo Jesús, ahora ya no están escritas en las tablas de piedras. Ahora el nuevo pacto, las leyes de Dios tienen que estar escritas en tu mente, en mi corazón, en tu corazón también. Ahora, para que Dios pueda escribir sus mandamientos en nosotros, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Mírelo lo que dice el versículo 25. Estamos en Ezequiel 36:25. En primer lugar, antes de que Dios pueda escribir algo en tu corazón y en tu mente, tiene que hacer algo. Versículo 25 nos da la clave. Dice, esparciré. Dios en primer lugar quiere esparcir su agua limpia. Dios no puede escribir en una mente y en un corazón que está sucio, está lleno de cosas que no son agradables a Dios. Leamos una vez más el versículo 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Oiga lo que había antes y todavía hay algunos residuos de eso dentro de nosotros. ¿Cuáles son esos residuos? Todavía hay un poco de inmundicia dentro de nosotros. Si no hubieran cristianos con malos pensamientos, si no hubieran cristianos incluso pecando, si ya estuviéramos limpios de estas cosas.
No dijera el Señor que necesita limpiarnos. Dios quiere limpiarnos para poder escribir sus mandamientos y sus leyes dentro de nosotros. Dios quiere limpiarnos de nuestras inmundicias. También Dios quiere limpiarnos, sacar de nosotros todos los ídolos que tenemos. Alguien podría sorprenderse y alguien de los que nos está escuchando podría decir, ídolos. Si yo tengo 20, 30, 40 años, es más, yo soy líder, yo soy pastor, yo soy lo que usted quiera. Yo soy en mi iglesia algo, tengo un puesto. ¿Cómo puedo tener un ídolo? ¿Sí? ¿Sí? Como cristianos muchas veces tenemos ídolos dentro de nosotros que ni siquiera nos damos cuenta o nos hemos dado cuenta. Un ídolo es todo aquello que te roba la atención de Dios. Si tú quieres pasar más tiempo o con tu esposo o con tus hijos, con tu familia, si tú quieres pasar más tiempo en el Facebook o en el YouTube, eso es un ídolo, porque le está restando el tiempo que Dios se merece. Ahora, necesitamos reconocer los ídolos en nuestras vidas, necesitamos reconocer la inmundicia que hay dentro de nosotros para que sea Dios quien esparza, quien tire, quien traiga su agua limpia y seamos limpios de eso, seamos quitados de esas cosas. Entonces dice que cuando Dios nos limpie de nuestras inmundicias y de nuestros ídolos, entonces Dios nos va a dar un corazón nuevo. Hasta entonces, Dios quiere poner un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Y quiere quitar el corazón de piedra que hay dentro de nosotros. ¿Para qué? Para poder ser fácil escribir sus mandamientos en nosotros. Mis amados, necesitamos que Dios haga esa obra de limpieza en nosotros. Un versículo más para poder pasar a la siguiente parte. Jeremías capítulo 1 y el versículo 10. Jeremías 1 y el verso 10. Esto es similar a lo que estamos hablando, para que Dios pueda establecer, para que Dios pueda escribir sus estatutos, sus leyes y sus mandamientos en mi corazón y en mi mente. Primero necesita limpiarme de mis inmundicias y de mis ídolos. Pero ¿qué dice ahora Jeremías capítulo 1 y el versículo 10? Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones. Esta era la palabra que Dios le dio a Jeremías, el llamado que el profeta Jeremías iba a tener. Y Dios le dice a este hombre, mira que te he puesto en este día sobre las naciones para destruir, para arruinar, para derribar y para edificar y para plantar. Dios quiere, para poder edificar y para poder plantar algo nuevo en nuestras vidas y en las naciones, Dios primero tiene que hacer ¿qué? Arrancar, destruir, arruinar y derribar. Dios tiene que hacer 4 cosas para luego poder hacer las otras 2, que es edificar y es plantar. Dios no puede edificar sobre ningún fundamento inestable. Dios no puede plantar sobre una tierra que está contaminada, que está llena de espinos, que está llena de cardos, que está llena de maleza. Dios quiere trabajar en todos sus hijos. Dios quiere trabajar en tu vida, Dios quiere trabajar en mi vida. Pero para que Dios trabaje, primero tiene que sacar lo malo. ¿Me entienden el concepto de lo que yo les estoy diciendo, mis amados? El nuevo pacto es el pacto que nosotros se nos ha dado como iglesia, como gentiles, como pueblo de Dios. Dios ha hecho este nuevo pacto con nosotros. Pero para que el nuevo pacto esté activo dentro de nosotros, primero tenemos que ser limpios de todas esas cosas que a Dios no le agradan. Todas esas ídolos, esas inmundicias, todas esas cosas feas que tenemos dentro de nosotros, Dios tiene que sacarlas para poder poner lo que Él quiere en nosotros. Así es que ese es el proceso como Dios quiere trabajar en nosotros el nuevo pacto.
Dice, regreso a Hebreos capítulo 10 y el versículo 16 lo vuelvo a leer. Hebreos 10, 16. Este es el pacto. ¿Cuál pacto? El nuevo pacto. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes. Como ya lo dije hace un momento, Israel no lo quiso. Israel rechazó al mensajero del nuevo pacto que era Jesús. Israel rechazó el sacrificio de Cristo en la cruz. Por ende, el nuevo pacto para ellos todavía no está abierto. No está disponible el nuevo pacto para ellos. Imagínense qué gran privilegio tenemos nosotros. Ahorita ya lo hemos dicho un montón de veces. Ahorita Israel, sus ojos están velados, sus ojos están cubiertos porque ellos no entendieron el sacrificio. La venida de Cristo no la entendieron. Así es que un velo fue puesto sobre sus ojos para que no entiendan, para que no vean, para que no acepten lo que a nosotros se nos ha dado por gracia y por misericordia. Como dice la Escritura, para que la mayor parte de los gentiles puedan entrar a este nuevo pacto, Israel ha tenido que ser velado sus ojos. Demos gracias al Señor porque nos ha dado el privilegio que Israel perdió, se nos ha dado a nosotros, que nosotros podamos abrazarlo, vivir ese nuevo pacto cada día. ¿Cuál es el nuevo pacto? La ley, los estatutos, los mandamientos de Dios escritos en mi corazón y escritos en mi mente. Avancemos entonces. Quiero cerrar el capítulo 10 para poder entrar ya al capítulo 11 de Hebreos. Estoy en Hebreos capítulo 10. Ahora vamos a leer desde el versículo 17 al 18. Versículo 17. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, estamos hablando bajo el contexto del nuevo pacto. El nuevo pacto es que Dios quiere escribir su ley en mi corazón y en mi mente. Pero también algo que el nuevo pacto hizo es que los pecados ya fueron borrados. En el antiguo pacto dice que los pecados nada más eran cubiertos, pero seguían ahí. Seguían estando ahí los pecados, pero con el nuevo pacto no. El nuevo pacto arranca el pecado que nosotros cometemos y los echa al fondo del mar, dice la Escritura. Solo voy a leer un versículo nada más. Quisiera hablar ampliamente con respecto a lo que Dios hace con nuestros pecados. Pero no puedo porque necesitamos avanzar y terminar ya de estudiar la carta a los hebreos. Llevamos 3 meses estudiando la carta a los hebreos. Dice Miqueas capítulo 7 y el versículo 18. Miqueas 7, 18 y 19. Esto es lo que Dios hace con nuestros pecados. El nuevo pacto lo que hace con nuestros pecados es que los quita, no los cubre. No los guarda, los quita. ¡Qué bendición y qué privilegio! Miqueas 7:18 dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Ese es el nuevo pacto. Dios se deleita en hacer misericordia para nosotros ahorita. Y luego él dice el versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Eso es lo que Dios hace con nuestros pecados. Ahora, en el nuevo pacto, en la dispensación de la gracia en la cual estamos viviendo actualmente, mis amados hermanos, cuando una persona del mundo, una persona que no sabe quién es Jesús, se le habla el mensaje de salvación, la persona lo entiende, recibe fe para entender el mensaje de salvación y lo acepta,
inmediatamente esa persona recibe a Jesús. ¿Y qué ha pasado con todos los pecados que esa persona ha cometido? Inmediatamente la sangre de Cristo borra, elimina, quita todos los pecados de esa persona. Y ahora, como dice Hebreos 10 y el versículo 18, porque donde hay remisión de los pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ya no necesita Cristo morir una vez más, porque su sacrificio fue perfecto, que una sola vez murió y ahora el pecado de todas las personas es quitado. Ahora, solo para ponerle un balance a lo que he estado hablando, cuando una persona no conoce a Dios, no conoce el sacrificio de Jesús, esta persona recibe a Cristo, sus pecados son perdonados y borrados, ¿ok? Pero ¿qué sucede cuando un cristiano ya ha sido perdonado, ya ha sido lavado por la sangre? Pero ¿qué sucede cuando un cristiano de repente peca? ¿Qué sucede cuando el cristiano de repente se desliza y comete un pecado? ¿Qué es lo que sucede? Básicamente lo mismo. Ahora, el cuidado que nosotros como cristianos debemos de tener es no pecar voluntariamente, no estar pecando cada día, cometiendo un pecado, otro pecado, otro pecado. Recuerden, la gracia no es permiso para pecar. La gracia es que si pecaste, no tienes que morir. La gracia es que si pecaste, puedes venir delante del trono de la gracia, pedir perdón por tu pecado, apartarte del pecado, no cometerlo más y seguir caminando. Cuando un cristiano peca, de repente sin querer pecó, o el enemigo le tendió una trampa y pecó, inmediatamente, como cristianos, inmediatamente tenemos que ir, como dice la palabra, ante el abogado que tenemos delante de Dios. Tenemos que venir delante de Jesucristo y decirle: Jesús, fallé, Jesús, pequé, lávame por este pecado que acabo de cometer, lávame una vez más con tu sangre. Y el Señor Jesús, por su gran misericordia y amor para con nosotros, inmediatamente agarra su sangre, nos limpia, nos vuelve a redimir y nos quita el pecado. Ahora, cuidado, nadie puede pecar deliberadamente y sabe que eso es pecado, pero lo voy a hacer y después me voy a arrepentir. Tenga mucho cuidado, porque pensar de esa manera es pensar como Saúl: peco y después me arrepiento. Y por último, o como Esaú, ahorita me quiero enojar con mi hermano, me amargo, me enojo y después le pido perdón. Y después, que dice el mismo Hebreos, que dice: aunque lo procuró con lágrimas, no recibió el perdón de Dios. Así es que, por favor, no se meta en el pecado. No peque voluntariamente, no pequemos voluntariamente. Si alguien peca inconscientemente, inmediatamente tiene que ponerse a cuentas con Dios y pedirle que lo limpie. Y Dios, en su misericordia, borra nuestros pecados y no se va a acordar más de ellos. Así dice la palabra: no me voy a acordar más. Así como dice, hay otro versículo que dice: así como está lejos el oriente del occidente, así hizo alejar de nosotros y de él nuestros pecados. ¿Ok? Estamos entonces claros en eso. Dice que Dios, por medio de su acto de misericordia, no se va a acordar más de nuestros pecados, porque con su muerte, con su sacrificio, nos redimió, nos limpió y arrancó el pecado de nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso privilegio el que tenemos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 18, 17 y 18. Bueno, ya lo leímos. Vamos a leer desde el 19 hasta el 20. Estoy en Hebreos 10, versículo 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad, como ya estamos limpios, como ya estamos con nuestros pecados borrados, nos dice ahora el Señor: así que, hermanos, teniendo libertad, tenemos libertad para entrar al lugar santísimo
por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Ahora, permítame explicar un poquito estos dos versículos. Dice que ahora nosotros tenemos libertad. Libertad para entrar, ¿a dónde? Al lugar santísimo. Mira el privilegio que tenemos de parte de Dios. Por favor, recordemos, el pueblo de Israel podía entrar únicamente, hablando del tabernáculo de Moisés, Israel podía entrar al atrio. Allí en el atrio entraba todo israelita que quería para entregar el becerro o el animal que iba a sacrificar. Cualquier israelita entraba en el atrio. Pero los sacerdotes únicamente podían entrar al lugar santo. Ningún israelita podía entrar al lugar santo, solamente los sacerdotes. Pero ahora hay un tercer lugar, el lugar santísimo. ¿Quiénes entraban al lugar santísimo? Únicamente el sumo sacerdote. Al lugar santísimo no entraban ni el pueblo de Israel, al lugar santísimo no entraban los sacerdotes, sino que el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote. Ahora, una vez más, ese es el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros como sus hijos, como cristianos del nuevo pacto. Jesús nos abrió el camino, y no el camino para el atrio, no el camino para el lugar santo. Jesús nos abrió el camino para entrar directamente al lugar santísimo, donde está su presencia, donde está su gloria, donde está el arca del pacto. ¡Qué privilegio, hermano! Por favor, entendamos, comprendamos el privilegio que tenemos. Cuando un cristiano entiende perfectamente el privilegio que tiene de entrar al lugar santísimo, no necesita andar pecando. No quiere andar pecando porque no se quiere alejar de ese lugar santísimo. Así es que el Señor Jesús, por medio de su sangre, nos abrió el camino hasta el lugar santísimo. Por ese camino vamos a caminar, vamos a transitar. Y dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Cristo nos abrió a través del velo. Y esto es por medio de su carne. Como ya lo hemos dicho en otras ocasiones, cuando el Señor Jesús muere en la cruz del Calvario, inmediatamente en el templo el velo es rasgado. Y el velo es muestra del cuerpo de Cristo. Por medio de Cristo, cuando el cuerpo de Cristo es rasgado, por decirlo así, también el templo, el velo del templo es rasgado, abierto el camino que nos lleva a la presencia misma de Dios. Esto es para estar saltando todos los días y para estarle dando gracias al Señor por ese supremo sacrificio que Él hizo para ustedes y para mí. Un camino limpio, un camino claro que Él nos ha abierto. De esta manera cerramos la sección número 8, que era la sección que estuvimos hablando acerca del camino vivo y del camino nuevo que Cristo nos abrió. Ahora, tenemos otros versículos, desde el versículo 21 hasta el versículo 25, siempre de Hebreos 10, ahí está lo que hemos seccionado como la novena sección, valga la redundancia. La sección número 9 es la vida en el lugar santísimo. Lo hemos separado de esa manera para tener un mejor entendimiento de la distribución de los capítulos de la carta a los hebreos. Así es que desde el versículo 21 hasta el versículo 25 nos habla de lo que es la vida en el lugar santísimo. Veamos esto. Versículo 21 y 22. Estoy en Hebreos 10, versículo 21 y 22. Teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Oiga, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Déjeme explicar o tratar de hablar un poco de lo que significa
vivir en el lugar santísimo. Mire qué precioso este versículo 22. Dice el versículo 22 que nos acerquemos confiadamente, que nos acerquemos con certidumbre, con plena certidumbre de fe ante el lugar santísimo. Mis amados hermanos, miren cómo es la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros. Dios no nos pide que tengamos un corazón puro, porque sabe que no lo podemos tener, no lo podemos producir por nosotros mismos. Pero nos dice aquí el versículo 22, acerquémonos con un corazón sincero. ¿Qué es más fácil? ¿Acercarse con un corazón puro o acercarse con un corazón sincero? Es más fácil acercarse con un corazón sincero, porque puros, de repente nos peleamos con una persona, nos peleamos con el esposo, nos peleamos con el hijo, nos peleamos con alguien. ¿Y cómo vamos a venir a presentarnos delante de Dios? ¿Cómo vamos a venir a levantar nuestras manos y decirle, Señor, te adoramos, si estoy peleado con la persona que está a la par mía o estoy peleado con lo que dejé en mi casa? No podemos presentarnos con un corazón puro, pero Dios dice, sí se pueden presentar con un corazón sincero. Y cuando ustedes y yo nos presentamos delante de Dios con un corazón sincero, Él es fiel y justo para perdonarnos y comenzar Él a limpiarnos con su sangre. Qué bueno es nuestro Dios. No nos pide algo difícil de alcanzar. Nos pide simplemente que seamos sinceros. Dice Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe. ¿Qué más nos pide el Señor? Un corazón sincero, pero también que nos acerquemos con fe delante de Él. Y Él va a purificar nuestros corazones. ¿De qué nos va a purificar? De una mala conciencia. Y oiga, y lavados los cuerpos con agua pura. Ahora, esto sí lo podemos hacer nosotros también. Lavar nuestros cuerpos con agua pura. El apóstol Pablo estaba hablando aquí algo metafóricamente. No es que cuando nos presentemos delante de Dios nos tenemos que bañar. No, no es literal. Dice que nuestros cuerpos deben de ser lavados con agua pura. ¿A qué se refiere entonces el apóstol Pablo? Vaya por favor conmigo a Efesios capítulo 5 y el versículo 26. Efesios 5 y el versículo 26. ¿Cómo puedo presentar mi cuerpo lavado delante de Dios? ¿Qué nos lava? ¿Qué nos dice Efesios 5, 26? Dice que el Señor Jesucristo, el versículo 25, dice que el Señor Jesús amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pero mire lo que dice el versículo 26. La amó y se entregó por la iglesia para santificarla. Cristo murió en la cruz para santificar a la iglesia. ¿Cómo santifica Dios su iglesia? De la misma manera como nosotros lavamos nuestro cuerpo, que decía Pablo allá en Hebreos 10 y el versículo que estábamos viendo, el versículo 26 de Efesios, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Qué es lo que nos limpia? ¿Qué es lo que limpia nuestros cuerpos para presentarnos delante de Dios? Aquí lo dijo claramente. Es la palabra de Dios la que nos limpia, mis amados hermanos. Por eso es que necesitamos estudiar la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Hay personas que a mí me dicen, pero es que yo leo y no entiendo. No importa. No se trata de que tú entiendas toda la Biblia. Se trata de que tú la leas y conforme tú la vas leyendo, el Espíritu Santo te va limpiando. Ahora, si tenemos el privilegio de oír a personas llenas, embestidas con el Espíritu de Dios que conocen la palabra, eso es todavía un torrente o una lluvia más para limpiarnos. ¿Qué es lo que lava? Regreso a Hebreos 10 y el versículo que estamos es el versículo 22. ¿Cómo es que nosotros lavamos
nuestros cuerpos con agua pura. ¿A qué se refiere el agua pura? A la palabra de Dios. ¿Cómo somos nosotros limpiados? Por la palabra de Dios. Por eso es que la escritura dice que la fe viene por el oír, pero no el oír las noticias, el oír la novela, el oír el horóscopo. No. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Mis amados, no perdemos el tiempo cuando sacamos nosotros en el día, sacamos el tiempo para sentarnos y oír una buena palabra, una buena prédica. Tenga cuidado también con lo que oye, porque ahorita se oye de todo. Escoja una, dos, a lo sumo 3 personas que usted sienta que lo que ellos hablan le lava, le limpia. Escójalos y escuche constantemente a estas personas, porque necesitamos ser lavados por medio de la palabra de Dios. Lo único que lava nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos es la palabra de Dios. Necesitamos ser lavados por el Espíritu de la palabra. Necesitamos ser lavados por esta palabra que Dios nos ha dejado ya escrita. Nadie necesita estar inventando nada. Todo ya está escrito en la palabra de Dios. Solamente necesitamos dejar que el Espíritu de Dios sople aliento de vida en su palabra. Y cuando el Espíritu Santo sopla aliento de vida, esa palabra se hace rema, se hace vida en nosotros y podemos caminar con una nueva conciencia delante de Dios. Qué hermoso lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Ok, así es que entonces dice acá el versículo 22 que necesitamos acercarnos con un corazón limpio, con un corazón sincero, Necesitamos acercarnos con certidumbre de fe para que Dios limpie nuestros corazones y necesitamos dejar que la palabra de Dios nos lave. Versículo 23, Hebreos 10 y el versículo 23 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Ahora, fíjese el versículo 23, la primera frase. Dice, manténganse firmes, no caigan, no se resbalen, no duden de lo que están haciendo. Mire, las personas son muchas veces usadas por el enemigo. Y las personas vienen y nos dicen, no hombre, para ser cristiano como vos, mejor no soy nada. No hombre, se supone que vos sos cristiano y mira cómo actúas. El enemigo está usando a esas personas para traer tristeza y desilusión a su corazón. Cierra sus oídos a esas palabras que la gente le dice, porque están siendo usadas por el enemigo. Dios nos está transformando, Dios nos está limpiando. Lo que nosotros tenemos que hacer es mantenernos firmes. Si hoy fallamos, si hoy le fallamos a las personas, y es que eso es así. Las personas de los cristianos esperan todo. No, es que vos sos la que más orás. Vos tenés que ser perfecta. Vos no te podemos permitir ni te podemos aprobar ningún error. Vos, porque tú eres cristiana. No, por favor, todos estamos siendo transformados, trabajados por Dios. Pero ¿qué tenemos que hacer? Mantenernos firmes. El enemigo es el único que viene a acusarnos. Él es el acusador de los hermanos. Así es que cuando vengan personas y les digan, y no sos vos la cristiana, y no eres tú la que más orás, y no eres tú la que lee y la que predica, cierre sus oídos y dígale, es cierto, Satanás tiene razón. Yo sigo pecando, sigo fallando, sigo ofendiendo, pero Dios está haciendo una obra en mí. Y espero que también la haga en esa persona, ¿verdad? En todos los que estamos en la iglesia de Dios. Así es que dice, mantengámonos firmes, no resbalemos, ni por las actitudes de las personas, ni por lo que nos digan, ni por lo que nos juzguen, ni por lo que el enemigo se levante en contra nuestra. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Mantengamos la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió. Hay un versículo bien hermoso de la palabra de Dios. Déjeme ver si lo encuentro. Está
En segunda de Timoteo, si no me equivoco. Ay, perdí el versículo. Pero dice, aquel que la buena obra empezó, será fiel en completarla en nosotros. No lo tengo ese versículo ahorita en mi mente, déjeme ver si lo encuentro. Aquel que la buena obra empezó. Ese versículo trae mucha esperanza para nuestras vidas, porque realmente es así, mis amados. Dios va a terminar la obra. Es Filipenses 1:6. 1 Timoteo pensé que era, pero es Filipenses 1 y el versículo 6. Este es precisamente el versículo. Cuando alguien le diga, no, es que tú eres la que más ora, tú eres la que predica, tú eres la que enseña, pero mira cómo actúas. Acuérdese usted de este versículo, Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Ni usted ni yo vamos a ser perfectos, completos, hasta que el Señor Jesucristo venga por nosotros. Mientras tanto, somos una obra en proceso. Tenemos que tener paciencia con otros con nosotros y nosotros con nosotros mismos. Tenemos que ser pacientes con nosotros. Regresemos, por favor, Hebreos capítulo 10. Ahora leamos versículo 24 y 25. Hebreos 10, 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Permítame, antes de entrar al versículo 25, solo me voy a quedar un ratito en el versículo 24. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Realmente, acá estamos hablando de vivir en el lugar santísimo. Vivimos en el lugar santísimo. Los que vivimos en el lugar santísimo, necesitamos dejar que el amor esté fluyendo en nosotros. Dice que necesitamos estimularnos unos a otros en amor. Oiga, necesitamos estimularnos en amor, no en acusaciones. Que no, que tú hiciste, que tú dijiste, que tú eres esto, que tú eres lo otro, pues ya no te hablo, ya no te miro, ya no te amo. No, necesitamos, si vivimos en el lugar santísimo, necesitamos estimularnos en amor. Colosenses capítulo 3 y el versículo 14. Colosenses 3:14 nos muestra qué es vivir en el amor. Colosenses 3 y el verso 14 dice, y sobre todas estas cosas vestidos del amor, que es el vínculo perfecto. Mire cómo dice la escritura, el amor es sinónimo de perfección. Si nosotros aprendemos a amar a nuestros hermanos, aún y con sus defectos, aún y con sus pecados, aún y con sus errores, entonces estamos llegando a la perfección. Cuando a ti no te molesta lo que hace el hermano, es porque estás casi perfecto. Dice que el amor es el vínculo perfecto. Los que viven en el lugar santísimo deben de estimularse en amor. Todavía Jesús dijo en Mateo 22, 36 al 40. Mateo 22, 36 y 40. El Señor Jesús resumió toda la ley, la resumió en 2 mandamientos. El primero, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma. Amar. Estamos hablando de amor. El primer mandamiento es amar a Dios con todo lo que nosotros somos. Pero ¿cuál es el segundo mandamiento? Es similar. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ve cómo el sello de la perfección de un cristiano es cuando caminamos en amor. La perfección que se obtiene estando en el lugar santísimo, la muestra es que amamos. Miren el apóstol Juan en sus 3 cartas. Él dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre al hacernos hijos de Dios. El amor de Dios se manifestó haciéndonos hijos de Dios. Y luego dice el apóstol Juan también, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y el que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor.
Cuando nosotros aprendemos a amar a la manera de Dios, es sinónimo ya de perfección. ¿A dónde se aprende esto? ¿En qué colegio, en qué universidad aprendo esto? Cuando estamos en el lugar santísimo. Por eso es que necesitamos pasar más tiempo con Dios y menos tiempo en otras cosas. Porque al estar con Dios aprendemos a amarnos los unos a los otros. De esta manera, bueno, nos falta el versículo 25 para cerrar la sección número 9. Versículo 25, Hebreos 10, 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que exhortándonos, y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca. Ahora, este versículo 25 nos da una clara advertencia. Este versículo 25 nos da un consejo muy cristiano. Dice, no dejando de congregarse. Mis amados hermanos, miren, cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis, vemos el capítulo 2 y el capítulo 3 de Apocalipsis, ahí se nos hablan de 7 iglesias, 7 diferentes iglesias que estaban en el Asia Menor. Cada una de ellas, con excepción de una iglesia, pero cada una de ellas tenía un problema o un pecado dentro de ella. Pero Dios, cuando finaliza el mensaje para cada una de esas iglesias, dice, el que venciere, al que venciere, al que venciere. Mis amados hermanos, nadie puede tomar como excusa, ay, es que la iglesia, miren lo que van a hacer, ay, ya me aburrí de que están pecando y que están haciendo lo mismo, en la iglesia solo hipócritas hay. Pero eso no es motivo para dejar de congregarte. La Escritura nos manda a que no nos dejemos de congregar. La Escritura nos manda a que tenemos que vencer cada pecado que hay dentro de la iglesia a la que usted y a la que yo asisto. No puede nadie poner como excusa, no, es que ya todas las iglesias son iguales. No, eso es como aquella mujer que dice, es que todos los hombres son iguales. Eso no es cierto, eso no es verdad. Hay personas, hay lugares que Dios los visita y los ha escogido. Entonces, lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos lleve al lugar correcto donde Él quiere instruirnos y ayudarnos a crecer. Necesitamos la vida de cuerpo. Nadie puede retirarse de una iglesia. Necesitamos la vida de cuerpo porque ahí Dios está trabajando. Miren, el enemigo lo que hace es precisamente esto. Lo que el enemigo hace es alejar a la gente de las iglesias. Que porque no te vieron, que porque no te hablaron, que porque no te saludaron, que porque todos son iguales, que porque aquí hacen esto. Lo que el enemigo trata de hacer es que te alejes de una iglesia. Y cuando te alejas del cuerpo, cuando te alejas de la iglesia, eres presa fácil del enemigo. Así es que no nos dejemos de congregar. Y el Salmo 133 es bien claro. Dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Pero es que hay hermanos aquí, hay hermanos allá. Sí, tienes razón. Sí, es cierto. No estás hablando mentiras. Vence. Dios te ha llamado a que tú y yo venzamos los pecados o los problemas de ese lugar donde Dios nos ha establecido. Ok, de esta manera cerramos la sección número 9, que es la vida en el Espíritu. Luego, en el capítulo 10, desde el versículo 26 hasta cerrar el capítulo 10, en el versículo 39, el resto de este capítulo 10 nosotros ya lo vimos, cuando vimos la cuarta advertencia. ¿Se recuerdan cuando estuvimos viendo las 5 advertencias que hay en la carta a los Hebreos? La cuarta advertencia precisamente entra de los versículos 26 en adelante y nos habla esa cuarta advertencia de guardarnos del pecado voluntario y de retroceder. Todo eso ya lo vimos, ya lo estudiamos. Si alguien quiere ver desde el principio el estudio de la carta a los Hebreos, le recomendamos que vaya a la página de YouTube. Es IBTS, que es Instituto Bíblico Tabernáculo de Sion, IBTS Houston. Y ahí usted puede ver desde la primera clase de Hebreos hasta la actual que estamos dando. O ya no llevo ni la cuenta si es la clase número 13, 14, ya no me acuerdo qué clase es.
Ok, entremos a este precioso capítulo. Tengo 10 minutos para terminar la clase de este día, pero quiero entrar a la sección número 10 que corresponde al capítulo 11 de la carta a los Hebreos. La sección número 10 la vamos a titular, o la hemos titulado, el testimonio de la fe. El testimonio de la fe. Este capítulo 11 de Hebreos, la mayoría de nosotros como cristianos ya lo conoce. La mayoría de nosotros se nos ha hablado amplio y tendido con respecto a lo que es la fe. Ahora, como siempre, vamos a ir leyendo verso a verso y extrayendo partes esenciales que nos pueden ayudar a nosotros en nuestro caminar con el Señor. Leamos versículo 1 y 2. Hebreos 11, 1 y 2. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella, por medio de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Veamos, hablemos un poquito de la fe. La fe, ¿qué es la fe? Muchos se saben de memoria el versículo 1, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ok, pero hablemos concreto. ¿Qué es la fe? En primer lugar, déjeme decirle que la fe es un don de Dios. La fe no puede ser producida por ninguno de nosotros. La fe es un don que recibimos de parte de Dios. Dos escrituras, Efesios capítulo 2 y el versículo 8. La fe es un don que Dios nos da. Efesios 2 y el versículo 8. Oiga, dice el versículo 8, Efesios 2, 8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Cómo somos salvos? Por medio de la fe. Dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Qué es la fe? Mis amados hermanos, la fe es un don que Dios nos da. ¿Qué es un don? Es un regalo que Dios le da a sus hijos, a su pueblo. La fe no es algo que tú y yo podamos producir. La fe es un regalo, es un don que recibimos de parte de Dios. Acá lo dijo claramente el apóstol Pablo. No de vosotros, pues es un don de Dios. Vea otro versículo más. Primera de Corintios capítulo 12 y el versículo 9. Primera de Corintios capítulo 12, todos nosotros sabemos que Primera de Corintios 12 nos habla de los dones, de los 9 dones del Espíritu. Así es que dice, Primera de Corintios capítulo 12 y el versículo 9. Recuerden, mis amados, estamos aprendiendo la palabra de Dios. Yo espero que mis estudiantes estén en su casita tomando nota. Tomando siempre las notas que hacemos en clase con su Biblia en mano. Estamos estudiando la palabra de Dios. No solamente estamos dando información, estamos dando formación cristiana. ¿Qué es la fe? Es un don de Dios. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. Primera de Corintios 12, 9. Y a otro, fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Ahora, déjenme rapidito, porque no ese es el tema. En este capítulo 12 se nos hablan de los 9 dones del Espíritu. Primera de Corintios 12 nos habla de los 9 dones del Espíritu. Ahora, una manera fácil para nosotros poder grabarnos en nuestra mente los 9 dones es poniéndolos en orden o en respectivos grupos. Los 9 dones se agrupan en 3 partes. Tenemos en primer lugar los dones de guianza. En segundo lugar tenemos los dones de poder. Y en tercer lugar tenemos los dones de expresión. Rapidito voy a mencionarlos. Los 9 dones del Espíritu se agrupan en 3 partes. Los dones de guianza. ¿Cuáles son los dones de guianza? El don de sabiduría,
el don de ciencia y el don de discernimiento de espíritus. Estos son los dones de guianza. Se llaman de guianza porque alguien recibe sabiduría y le dice, Dios dice que no hagas ese negocio. Estás siendo guiado por medio de un don. O el don de ciencia. Dios me muestra que esto que estás padeciendo es debido a esto. Don de ciencia. O el don de discernimiento de espíritu. Estos tres son dones de guianza. El segundo grupo que tenemos son los dones de poder. Y ahí en los dones de poder está encabezado el don de fe. Los tres dones de poder son don de fe, aquí dice dones de sanidades y dones de hacer milagros. Esos tres son los dones de poder. Nadie puede hacer milagros, nadie puede hacer sanidades si no tiene fe para creerle a Dios. Nadie puede hacer milagros, nadie puede hacer sanidades si no recibe primero el don de fe para poderlos hacer. Estos tres entonces son dones de poder y el que encabeza estos dones de poder es la fe. Vuelvo a repetir, estamos hablando de la fe. ¿Qué es la fe? Es un don que Dios nos da. Ok, el tercer grupo, para no dejarlos incompleto, el tercer grupo de los dones del Espíritu es los dones de expresión. ¿Cuáles son los dones de expresión? El don de profecía, el don de hablar en otras lenguas, el de género de lenguas, y el tercero es la interpretación, el don de interpretación de lengua. A estos tres se le llaman dones de expresión porque se habla, se usa la boca, la lengua. Los dones de expresión son profecía, géneros de lengua e interpretación de lengua. De esta manera se categorizan o se dividen los 9 dones del Espíritu. Dones de guianza, dones de poder y dones de expresión. Ahora, ese es un pequeño orden para que tengamos los dones en nuestra mente. Ahora estamos hablando de Hebreos 11, 1 y 2. La fe es un don de Dios. ¿Qué es la fe en pocas palabras? La fe, mis amados hermanos, es la seguridad de que las cosas que pedimos o esperamos se van a materializar. Eso es la fe. Es creer que aquellas cosas que estamos pidiendo en oración van a hacerse realidad. Eso es fe. La fe es necesaria. La fe es dada de parte de Dios para nosotros para hacer una obra específica. En todo el capítulo 11 se nos hablan de diferentes personas que Dios les dio una fe específica para hacer algo específico. Por ejemplo, me voy a meter, pero pues solo como para que veamos. En el versículo 4, en Hebreos 11:4, dice que Abel recibió fe para ofrecer una ofrenda excelente a Dios. Enoc recibió fe para ser transpuesto. Noé recibió fe para hacer un arca. Y así sucesivamente, todos los héroes de la fe que están mencionados en Hebreos 11, Dios les dio una medida de fe para realizar algo. La fe es un don. Los dones podemos pedírselos a Dios. Pidámosle a Dios. Miren, normalmente la gente quiere, Señor, úsame con milagros, úsame con sanidades. Pero ahí hay cierto orgullo en el trasfondo. Ay, Señor, yo quiero interpretar lenguas. Hay cierto orgullo. ¿Cuándo ha oído usted a alguna persona pidiéndole a Dios por el don de fe? Es que el don de fe no se nota. El don de fe no se mira que ya lo tienes dentro de ti. Pues como no se mira, no, yo no lo quiero. No, yo no quiero ese. Necesitamos pedirle al Señor por los dones. Y cuando estuve enseñando acerca del Espíritu Santo hace ya años atrás, estuvimos viendo que los dones del Espíritu necesitamos pedírselos a Dios. Es más, una persona, un cristiano puede funcionar con más de un don en su vida.
Ahora, por supuesto que eso depende, que una persona funcione con más de un don en su vida, depende de la intimidad que tenga con Dios, de la cercanía, del tiempo que pasa en el lugar santísimo con Dios. En años pasados, Dios ya me ha usado a mí interpretando lenguas. Y a mí me sorprendió la primera vez. Yo escuchaba a una persona que estaba hablando en lenguas y yo entendía con claridad qué era lo que esa persona estaba diciendo. Pero ya nunca he vuelto a interpretar lenguas. Ya nunca las he vuelto a entender. Ahora, podemos funcionar en profecía, podemos funcionar en lenguas, pero necesitamos. El punto al que yo quiero llegar es, necesitamos pedirle a Dios que nos dé sus dones para fluir en Él. Pero ojo con esto. Yo con esto voy a terminar porque el tiempo se me terminó. Los dones no son sinónimo de perfección. Alguien podría tener muchos dones o los 9, pero ser un carnal. Si no, basta ver a la iglesia de Corinto. La iglesia de los Corintos, ellos sabían, funcionaban en profecías, en hacer milagros, en lenguas. Ellos en la iglesia tenían un montón de dones funcionando. Pero viene Pablo y les escribe la carta y les dice, ustedes son niños, son carnales, a pesar de que tienen dones. Necesitamos pedirle a Dios los dones, pero por favor, que nadie se crea que es espiritual porque profetiza. No, un don, ya lo he dicho en otras ocasiones, Dios le da dones a los rebeldes, así dice Salmo 68, 18. Salmo 68, 18 dice que Dios da dones a los rebeldes. Así es que si tú le pides un don a Dios y Dios te lo da, dale gracias y dile, Señor, gracias, porque vistes mi rebeldía y me diste un regalo de parte tuya. Un don no es sinónimo de espiritualidad. Un don es muestra de que Dios es bueno para con sus hijos. No pude entrar más allá de lo de Hebreos, pero sí leímos Hebreos 11, 1 y 2. Dice el versículo 2, Hebreos 1, 2, porque por ella, por medio de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Quedémonos hasta acá, mis amados hermanos, el tiempo se me ha terminado. Quedémonos acá y el viernes, con la ayuda del Señor, vamos a empezar nuestra clase en el versículo 3, pero recordemos, este viernes a las 10:30 de la mañana, una vez más, vamos a continuar siendo lavados por la palabra. Vamos a continuar estudiando la carta a los hebreos. Necesitamos terminar. Ya nos quedan 3 clases para poder cerrar la carta a los hebreos. Así es que nos falta capítulo 11, 12 y 13 y terminamos lo que es la preciosa, poderosa y bellísima carta a los hebreos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta hora, Señor, por el privilegio que nos dices de poder abrir tu palabra una vez más. Señor, muchas gracias, porque tú estás esparciendo tu agua limpia mientras tu palabra es compartida. Estás esparciendo tu agua limpia para que nuestras mentes, nuestros corazones puedan ser lavados de nuestras inmundicias, de nuestros ídolos, Señor, y para que ese nuevo pacto sea escrito en nosotros. Bendigo la vida de todos aquellos, Señor, que han estado con nosotros en esta clase y todos aquellos que también van a participar y a leer y a escuchar esta clase, Señor, en el futuro. Los bendigo en esta hora, Señor, y que sea tu Santo Espíritu dejando implantada esa semilla en sus corazones. Gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén, Señor, y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por estar conectados con nosotros y poder ser parte de esta enseñanza. Que el Señor me los bendiga a todos los que se han conectado con nosotros. Feliz y bendecido día. Recuérdense, el viernes a las 10:30 de la mañana estamos conectados una vez más para estudiar la palabra del Señor. Bendiciones.